Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que tenemos la sesión de preguntas y respuestas del mes de noviembre. Debo decir que no me habíais dejado nunca tantos comentarios en una publicación como en la del pasado jueves, cuando subo el episodio de los Milwaukee Bucks, y es un episodio donde el audio no funciona bien, donde el audio tiene problemas. Deberían estar ya todos solucionados, he estado haciendo pruebas, he estado tocando, pero es posible que no esté todavía al 100%. Si no lo está, no os preocupéis, que yo estoy mirando el proceso para que todo se escuche lo mejor posible, lógicamente. Quiero que este podcast tenga calidad de audio. Pero lo dicho, no había recibido nunca tantos mensajes por un episodio como recibí el otro día. También es cierto, yo os pedí feedback de, oye, decidme cómo se escucha. Luego ya cuando lo estaba editando me di cuenta de que el audio no iba a salir no iba a salir bonito precisamente. Y ya ahí no podía hacer nada. De hecho, tuve que bajar bastante el volumen del sonido para que se escuchase medio bien, porque estaba súper saturado el sonido. El caso es que a raíz de todo esto, me ha venido una serie de pensamientos a la cabeza y sobre todo también relacionados con proyectos también de amigos míos, porque creo que falta mostrar verdaderamente apoyo a los proyectos que os gusten y que os gusten a vosotros, a cada uno de vosotros, ojo, no digo exclusivamente y solo a este podcast, que por supuesto darle todo el amor y todo el cariño que de verdad queráis darle, pero sucede algo, ¿no? Y es, como os digo, que os guste de verdad, que un proyecto, que un podcast, que un canal, que una cuenta de lo que sea, de lo que os guste, hay cuentas de absolutamente todo. Si de verdad os gusta un proyecto, sea o no de redes sociales, pero si es de redes sociales más todavía, mostrádselo a la gente. Decídselo a la gente, pero decídselo al creador, decídselo en un comentario, decídselo en un mensaje, lo que sea. Pero luego, y de verdad, no estoy pidiendo que sean ni que regaléis elogios exagerados, ni que empecéis a promocionarlo como si fuese vuestro. Eso, ya cada uno que haga lo que quiera. Pero, oye, si os gusta algo de verdad, de forma genuina, mostradle apoyo, porque luego pasa mucho que hay un montón de proyectos súper interesantes de todos los campos que te puedas imaginar, y son proyectos que cierran antes de tiempo porque no han tenido suficiente apoyo. Y luego esos canales, esas cuentas, se llenan de comentarios de joder, qué pena, qué chulo lo que hacíais, yo se acababa de descubrir. Pero también sucede porque en parte esos proyectos no han tenido el suficiente apoyo o no se han sabido gestionar bien, que también puede ser, o las dos. Pero yo pongo el ejemplo de lo que nos sucedió a nosotros en The Wing cuando cerramos. Muchos no tendréis ni idea de lo que estoy hablando. Es un proyecto de baloncesto que lanzamos hace ya unos cuantos años y la verdad que, pues oye, funcionó bastante bien durante un par de temporadas. Hicimos muchísimo trabajo. Estoy muy contento del contenido que hicimos, nos permitió conocer a mucha gente y movernos, y también crecer en el apartado profesional, pero nos pasó que en nuestro segundo año, es un proyecto que fue muy cortito, pero muy intenso, no conseguimos los números que pensábamos, no conseguimos tanto éxito numérico, y al final tú necesitas el éxito numérico. ¿Y qué ocurre? Que también a varias personas claves en el proyecto nos habían aparecido oportunidades profesionales, en buena parte a raíz de lo que habíamos hecho en The Wing, y no teníamos tanto tiempo o no teníamos el tiempo necesario para invertir en el proyecto. Y veníamos ya pues pensando en la posibilidad de pues cerrar The Wing después de un par de temporadas. Y el caso es que cuando cerramos mucha gente pues nos dijo, oye, joder, qué chulo lo que hacéis, qué chulo tal. Y la publicación que tenemos con más interacciones, el cierre de The Wing. Un cierre que a lo mejor no se hubiese producido durante esa temporada si hubiésemos tenido mejores números. Entonces ahí pues hay varios motivos. Pues puede ser que a lo mejor no teníamos tan buen contenido y la gente por eso no interactuaba tanto. A lo mejor era un contenido que no llamaba tanto la atención. A lo mejor es la moda de sumarse a cuando alguien se despide, porque cuando alguien se despide pues siempre hace ruido y todo el mundo dice que va a echar de menos lo que hace. Pero siempre lo pienso y digo, joder, digo, no, que pues de verdad, que no suene esto como os estoy echando en cara que os pedí feedback del audio y me habéis dado feedback del audio, pero en ocasiones cuesta mucho el comentario positivo y de verdad, yo estoy muy contento con lo que estamos creando aquí, con el feedback que me dais. Lo hablo también a nivel general. Hay mucha gente que abre un proyecto, no recibe mucho apoyo, recibe casi apoyo en cuentagotas,
cuando lo recibe es gasolina para su proyecto. Entonces, dádselo si os gusta de verdad. Si de forma genuina os gusta, no os pongáis ahora, como digo, aquí a todo el mundo, ¡hala, me encanta lo que haces! No, pero si de verdad os gusta algo, apoyadlo. Apoyadlo porque lo va a necesitar la persona que está al otro lado. Soltada esta introducción filosófica, qué calor tengo. Estoy grabando lunes por la mañana, no suelo grabar lunes por la mañana. Entonces, claro, estoy acostumbrado a grabar a lo mejor el domingo más por la tarde-noche. Iba a decir, corre más viento, tengo las ventanas siempre cerradas. Pero bueno, tengo sensación de mucho calor grabando el lunes por la mañana porque el fin de semana al final ha sido completamente imposible. Nos metemos ya con las preguntas de este episodio porque si no las voy a empezar cuando estemos terminando. Saludos, Nacho. Mi pregunta, ¿qué sigue para los Bulls ante los rumores de tradear a Lavin, Caruso y DeRozan? ¿A quién intercambiar? ¿A quién te quedas? O si te quedas con alguno. ¿Y cómo empezar la reestructuración de este equipo? Bueno, yo movería a DeRozan seguro. Es un jugador que tiene valor, como hemos hablado, termina contrato y es un All-Star que seguro va a levantar mucho interés en el mercado. Yo movería a DeRozan sobre todo porque la alternativa que se está comentando además, que es mantener a DeRozan en el equipo, es decir, renovarle. ¿Cuál es el panorama de Chicago con DeRozan como primera espada? No parece un panorama muy ilusionante, ¿no? No parece un panorama muy prometedor. También, por ejemplo, bueno, también seguro, hay que mover a Alex Caruso, es decir, ya lo comentábamos en el posible interés incluso de Milwaukee Bucks. Hablamos de un jugador que, oye, puede ser la mayor puja de estos Chicago Bulls, incluso teniendo a dos All-Star en plantilla con él, como son DeRozan y Lavin. Pero tienes a Caruso, es un jugador que todo contender va a querer a Alex Caruso en su equipo. DeRozan y Caruso yo les movería. Hay una pregunta interesante y es si habría que dar espacio a Zach LaVine, porque tampoco conocemos la dinámica interna, no conocemos las, bueno, iba a decir posibles rencillas que ha habido en ese vestuario, las disputas y tensiones que ha habido en ese vestuario, contadas por ellos mismos. Fue DeRozan el último que también expresó la frustración del vestuario de los Bulls. Entonces, tampoco sabemos, nos imaginamos que LaVine también quiere salir, pero no sabemos hasta qué punto hay ruptura entre jugador y franquicia. Por lo tanto, oye, podría ser un movimiento interesante el decir, LaVine, tu valor está por los suelos. Movemos a DeRozan, movemos a Caruso e intentamos levantar tu valor. Es decir, es que más bajo el valor de Zach LaVine no puede estar. Por lo tanto, esa es una pregunta que nos podemos hacer, pero para la que no tenemos respuesta, y es, ¿existe el escenario en el que Chicago mueve a otros jugadores, se quedan a LaVine e intentan sacarle algo de valor? ¿O le van a mover seguro de aquí a febrero? Eso ya no lo sabemos. Patrick Williams está haciendo un año malo y termina contrato. Recordad que hablamos de él al inicio de temporada como, no, este tío quiere 25 millones anuales. Patrick Williams va mal para firmar siquiera un contrato multianual con los Chicago Bulls. ¿Qué ocurre? Está en un contexto de muchísimas dudas para Chicago. De muchísimas dudas para Chicago. Y es cierto que de momento lo de Patrick Williams está quedando como la primera mala decisión de Arturas Karnisovas. Pero yo creo que sería un escenario perfecto para quedárselo. Es decir, Chicago no sabe hacia dónde va. Tienes a Alonzo Ball lesionado, estrellas de diferente edad que están enfrentadas entre ellos y un vestuario lleno de tensión donde Zach LaVine tiene todas las papeletas para salir traspasado. ¿Qué pierdes quedándote a Patrick Williams, que es un joven que hasta ahora no ha mostrado la evolución que esperabas? No pierdes nada. Es que de hecho pierdes mucho más si le traspasas y por lo que sea en otro equipo sí que empieza a funcionar, que no sería el primer, ni segundo, ni tercer, ni cuarto, ni quinto, ni será el último jugador que explota no en la franquicia que le draftea, sino en la segunda o en la tercera que le da la oportunidad. Otros jugadores que también pueden salir traspasados, o que en mi opinión sí que deberían salir traspasados, son Andre Drummond, que termina el contrato. Andre Drummond ya hace mucho tiempo que dejó de ser un pívot all-star, pero Andre Drummond puede ser un pívot útil para un banquillo NBA. Hay banquillos que tienen peores pivots suplentes, por lo tanto, Andre Drummond debería tener interés. No sé si como traspaso, que sería un movimiento pequeño, lógicamente, pero sí debería tenerlo, o lo tendría seguro, en el caso de que le cortasen y saliese al mercado. Vaya, no tiene mucho misterio. Y luego el otro jugador. Estaba comprobando si me había traído agua, porque había dudado incluso de si había ido a rellenar la botella antes del episodio. Crisis solucionada. El otro jugador que creo debería mover es Torrey Craig, que tiene una opción de jugador de 2,8 millones para la siguiente temporada, pero hablamos de un
No quiero decir muy valioso complemento, porque no es un muy valioso complemento si no hubiese firmado más de 2,8 millones, pero sí que es un jugador útil para una rotación de un equipo de playoffs. Por lo tanto, Torrey Craig debería ser un jugador a salir y que a lo mejor te puede dejar una segunda ronda de futuro o algún tipo de activo en la ciudad de Chicago. Bien, traspasos para mejorar a los Sixers después de deshacerse de James Harden. Aquí puede haber mucho, la verdad. Yo he apuntado primero, digamos, escenarios realistas y asequibles por activos para esta misma temporada. Es decir, jugadores que Filadelfia pueda adquirir hasta febrero de 2024 y que, como digo, oye, sean movimientos que tengan sentido. Por supuesto, Zach LaVine es un jugador que va a estar en esa nómina de nombres para Filadelfia. Tenemos también a DeMar DeRozan, es decir, es que los dos encajan muy bien en el equipo. A mí el que más me encaja es DeMar DeRozan, pero también sabemos, es el jugador más veterano, es el jugador que termina contrato, no vas a querer comprometer, está ahí tontorrón hoy, ¿eh? No vas a querer comprometer todos tus activos por un jugador que lo mismo la próxima temporada no le tienes en el equipo, aunque sabiendo cómo ha funcionado hasta ahora DeRozan, lo más probable sería que si le mandan a los Sixers, renueve con ellos si todo va bien. Jerami Grant es un alero valioso, este sí que es un alero valioso, es un alero que funciona, es un alero que ya demostró ser muy útil para un equipo candidato, no eran candidatos, pero sí un equipo de playoffs muy serio como Denver Nuggets, antes de que llegasen otros jugadores a ese puesto, y él lo hizo muy bien cuando era un rol de complemento. Desde entonces ha sido más bien protagonista de sus equipos. ¿Qué ocurre? La pregunta es si Jerami Grant sabría aceptar o querría aceptar otra vez volver a ese rol complementario, lógicamente con más importancia que antes. Hemos visto todo el poder anotador que tiene, pero lo ideal de Jerami Grant es que llegue a un equipo para ser el cuarto o tercer jugador, como mucho, porque si no tu equipo no va a ser candidato por el título. El contrato es feo, más en años, más en duración del contrato que lo que le están pagando por temporada, viendo lo que se están soltando en muchos contratos. Pero la cuestión aquí todo pasa por si Filadelfia quiere, por ejemplo, mover a Tobias Harris para hacerse con Jerami Grant. Es decir, yo prefiero a Jerami Grant antes que a Tobias Harris, me parece mejor jugador. La pregunta es si es la dirección en la que quieres ir. Moverte de un alero sobrepagado para irte a otro alero sobrepagado, que es mejor y no está tan sobrepagado comparado con Tobias Harris. Bien, Bojan Bogdanovic, otro que tiene sentido, y lo que he leído según varios insiders es que sería más un refuerzo a corto plazo, más bien un añadido, un parche, en vez de verdaderamente la opción principal que buscan en Filadelfia. Por lo tanto, podemos decir, oye, a lo mejor si no encuentran lo que ellos de verdad buscan, pueden irse a por Bojan Bogdanovic como una opción corta, como una opción pues de aquí a 2 temporadas, por ejemplo. Vamos a ver si tienes tantas con Joel Embiid. Y el último que me ha apuntado, OG Anunoby, ¿no? Al final es un jugador que va a estar en muchas quinielas, es un jugador que tiene sentido, y en el canal de Trasnochados, cuando hablamos de jugadores para los Sixers después del traspaso de Harden, yo hablé de OG Anunoby, me parece un jugador que sería estupendo para ellos, porque esa es otra. Tú ahora tienes una muy buena colección de aleros complementarios, defensivos, 3&D, todos estos términos que están tan de moda. Pero si mueves a todo ese conjunto, ¿qué te va a quedar ahí, no? Es que hay que encontrar el punto de equilibrio y no es fácil hacerlo. He apuntado otros 2 nombres que también se han mencionado y que no me parecen ni tan realistas ni tan asequibles. El primero de ellos es Pascal Siakam, va un poco en la línea también de lo que hablamos con Sacramento y con Domantas Sabonis. ¿Qué sentido tendría para Filadelfia juntar a Joel Embiid con Pascal Siakam? Si Embiid ya en muchas ocasiones se ve ahogado, se ve asfixiado por las defensas rivales en playoffs, ¿qué sentido tendría ponerle junto a Pascal Siakam en postemporada? Yo no lo entendería lo más mínimo. Sí, tendrías un tamaño y una potencia realmente abusivos, pero ¿esa es la dirección para ganar el título? Tengo mis dudas. Y el otro jugador, Donovan Mitchell. Iba a hacer el chiste fácil de suena Mitchell, lo que pasa que está demasiado quemado ya. La pregunta con Donovan Mitchell es si sería un traspaso viable durante esta temporada, durante la 23-24. Yo entiendo que desde la perspectiva de los Cavaliers no hay la opción, no existe la opción de dar salida a Mitchell.
Otro punto, por supuesto, es hasta qué punto serían compatibles Tyrese Maxey y Donovan Mitchell, porque Mitchell es un jugador del Mitchell sistema, sabemos cómo juega él, es muy bueno, si sigue jugando así no ganará nunca un anillo, pero es muy buen jugador. La cuestión es, si tú tienes a Donovan Mitchell jugando así, habría que ver cómo le integra Nick Nurse en el equipo, y tienes a Tyrese Maxey, ¿puede Mitchell pisar a Maxey? ¿Te interesa eso? ¿No te interesa ir a lo mejor a por otro tipo de manejador? ¿Encajaría mejor Zach LaVine al lado de Tyrese Maxey? ¿Renunciarías también a perder menos tamaño? No es que Zach LaVine sea aquí un gigante entre los enanos, pero desde luego Donovan Mitchell y Tyrese Maxey a nivel defensivo, pues quizá no es la mejor pareja para tener juntos en el perímetro. Yo entiendo que por talento, que por calidad, que por poder diferencial con el balón en sus manos, tú querrías meter a Donovan Mitchell. Pues claro que quieres meter a Donovan Mitchell, pero ¿tienes a Tyrese Maxey? Yo creo que te interesa ir en otra vía, y el traspaso de Mitchell, que no fue tampoco barato para Cleveland, no sería barato para Filadelfia. Yo iría en otra dirección, porque al final también, fuera de quitarse a James Harden, que yo ya sabéis que defiendo que no me gustó su nivel de juego en los pasados playoffs, tampoco era el problema principal de Filadelfia. El gran punto de mejora de los Sixers pasa por la contratación de Nick Nurse. Lo estamos viendo durante este año de forma muy clara. La pregunta principal para los traspasos de Filadelfia después de mover a James Harden es: ¿qué quieres para el proyecto? ¿Qué quieres para playoffs? Un segundo manejador de élite al lado de Maxey, yo creo que es algo necesario. La cuestión es a quién vas a meter, porque puedes meter un complemento como Malcolm Brogdon, no invertir tantos activos, o puedes ir a por un perfil más claramente un tío All-Star, que te va a costar, por lo tanto, más activos en el traspaso. Y la otra opción es ir a por un alero atlético de primera línea, que será necesario para enfrentarse a Giannis y a los Bucks, a los Jays y Porzingis y Boston, y Denver en unas potenciales finales, porque tú estás pensando en eso. ¿Y qué ocurre? Que los traspasos deben convencer a Joel Embiid de continuar con los Sixers. Yo tengo muy clara la línea por donde iría: reforzarme con un alero de primer nivel y buscar un manejador quizás más barato. Luego, viendo el percal en los Clippers, ¿cómo verías a Westbrook con Wembanyama? Pues ahora mismo cualquier base sería una buena noticia para San Antonio, viendo lo que tienen en el equipo. Porque las opciones en el puesto de 1 para San Antonio esta temporada pasan por Jeremy Sochan, 83% de sus posesiones cuando grabo, es el principal base del equipo. Un experimento que está saliendo de aquella manera, pero a mí me parece bien que lo prueben. Luego tienen a Malachi Branham, que es un jugador de segundo año, el pick 20 del draft de 2020, perdón, el pick 20 del draft de 2022, como digo, su segunda temporada en la NBA, que como tal es un escolta, y de hecho juega pocas posesiones en el puesto de base, solo el 14% de esta temporada. Pero ¿qué ocurre? Que está jugando más minutos que Tre Jones. Tre Jones es el base al que renovaron los Spurs, es el base que debería ser el más importante, porque yo a Jeremy Sochan pues no le voy a pedir que haga una excelente labor en las tareas generadoras cuando nunca ha estado de base en la NBA, cuando San Antonio tiene un equipo limitado como el que tiene, y pues ya está, si es que esos son los argumentos. Pero Tre Jones, la verdad que también es un jugador con limitaciones. Me parece un buen base para determinados momentos, pero es un jugador con limitaciones. Entonces, ¿Westbrook les haría mejor a los Spurs? Sin duda les vendría muy bien, y a Wembanyama el primero, pero ¿Ras querría acaso ese escenario? ¿Westbrook querría estar en los Spurs con Wembanyama siendo uno de los peores equipos de la liga, cuando él lo que quiere es competir por su primer título en la NBA? No tendría sentido para Westbrook, no tendría sentido para los Clippers deshacerse de Westbrook. Russ es el líder vocal del equipo, no tendría ningún sentido deshacerse de él. Entonces, como os digo, es que no creo que haya mucho aquí de debate. La cuestión, sobre todo para mí, pasa por el hecho de que me cuesta entender el motivo que hay detrás de no darle a Wemby más tareas creativas. De verdad lo digo, porque tu equipo es terrible. Es decir, los Spurs son un equipo terrible. Lo sabíamos antes de empezar la temporada. Vas a quedar en el fondo de la clasificación. Vas a quedar en ese fondo.
¿qué más da que lo haga mal? Va a aprender, así se aprende en escenarios adversos, sacando a la gente de su zona de confort. Pero a Wemby no le estamos viendo con tantas tareas creativas como podíamos esperar. Pero bueno, en fin, sabrá más Greg Popovich, entendemos, aunque pues hombre, es un señor que también está mayor y quizás su tiempo en la NBA está llegando a su fin. ¿Qué te está pareciendo el inicio de Indiana? ¿Crees que pueden llegar lejos? Un abrazo, maestro. Otro abrazo para ti de vuelta, maestro. Bueno, me parece un equipo cuyo inicio de temporada es sostenible para la temporada regular, pero no para los playoffs. Iba a decir típico equipo, pero es que Indiana no es el típico equipo. Es decir, hablamos de un conjunto sin defensa y sin experiencia que va a ser un equipo que en playoffs se la pegue. Me refiero, se la pegue, que en primera ronda les manden a casa. No deja de ser un equipo joven, una edad media muy baja en su rotación principal, con Tyrese Haliburton como estrella, con una de las grandes joyas de la NBA actual y muchos jugadores muy jóvenes en la rotación. Por lo tanto, no hay que correr. Y de hecho, no hay que correr justo siendo el equipo que más corre de la NBA. Tienen un ritmo elevadísimo con el que enredan al rival. Esto me parece su atributo más clave de este año. Tienen muy claro a lo que juegan, tienen muy claro que tienen que jugar corriendo, posesiones rápidas y que la amenaza del tiro exterior está presente en toda la plantilla, siempre potenciado desde la figura de Tyrese Haliburton. Creo que sí es sostenible para la temporada regular porque, como digo, envuelven al rival y eso para mí es lo más peligroso que tienen. Y sí que es sostenible, os diría, primero porque Tyrese Haliburton es una estrella, eso lo primero. Segundo, porque sí que parece una estrella que puede mantener porcentajes absurdos. Y tercero, porque en el resto del equipo hay margen de mejora en los porcentajes, y esto es muy importante hablando de un equipo cuyo foco está en el ataque. Entonces, incluso aunque puedan bajar los de Haliburton, si suben los del resto del equipo, van a compensarle. Entonces, por ahí creo que sí que puede ser sostenible. Una pregunta que me parece interesante es que si veremos al final un traspaso de Buddy Hield, porque lo hablábamos mucho al principio de temporada, las semanas han ido dejando este tema un poco enfriado, Buddy Hield está jugando bien con Indiana y la cuestión es si finalmente se va a quedar o no. Bueno, de hecho le vimos hacer una exhibición el día del partido mítico de festivales ofensivos entre Atlanta e Indiana. Si dan salida a Buddy Hield, pues hombre, ahí sí que perderán bastante porque el perímetro se les queda un poco destartalado y pierden a una de sus principales amenazas exteriores, aparte de el veterano de la rotación con Miles Turner. Buenas, pedrada va. Bueno, lo dicho, yo creo que es un equipo que sí que puede entrar directo a playoffs saltándose el play-in. Ya les metí en mi tier list como un equipo del que esperaba mucho. Buenas, pedrada va. Con un equipo medio, ¿con qué LeBron te quedarías? Con el de 2007, que podía físicamente con todo, pero aún no sabía cómo gestionar el talento de sus compañeros. O por el contrario, el LeBron actual, que no tiene el físico, pero sí entiende mucho más el juego y es mucho mejor compañero. Gracias. Bueno, oye, gracias a ti porque es un tema diferente, interesante. Nos salimos un poco de la actualidad y también me molan este tipo de cuestiones. Y voy a empezar con una respuesta un poco abierta, ¿no? Digamos, ¿el LeBron de 2007 o el LeBron de 2023? Pues te diría que depende mucho o depende completamente de lo que haya alrededor. Estoy contando con que no tiene, digamos, quizás una máxima estrella o que es LeBron, digamos, nuestra referencia, pero que no tiene al lado un Kyrie Irving Prime, un Anthony Davis Prime, ¿de acuerdo? No tiene uno de estos jugadores. Como digo, depende mucho de los perfiles que tenga al lado. Y yo me voy a quedar con un LeBron o con otro en función de qué perfiles de jugadores tenga alrededor. Si me dices, no, mira, es que tiene una pedazo de estrella al lado y es X jugador, pues ya me quedo con uno o con otro en función de cómo sea la estrella principal con la que tiene que funcionar LeBron James. Y también depende mucho de la competencia, claro, porque si es la del este de 2007, te metes en las finales de la NBA. Si es la del oeste de 2023, me temo que no. Me temo que no te metes. El de ahora me encanta por su toma de decisiones, pero sin un gran all-star al lado, no ganará el título. El de 2007, yo creo que a lo mejor no necesitaba tanto una gran estrella al lado, pero sí que necesitaba un gran equipo a su alrededor, y ese equipo de Cleveland no era un gran equipo alrededor de LeBron James. Por lo tanto, me quedaría sin saber si tengo una estrella al lado o sin saber incluso si
en el caso de que LeBron ahí tuviese una estrella al lado, sin saber qué estrella sería, me quedaría con el de 2007. Me quedaría con el de 2007, con esa versión más alocada, más agresiva, más física también, como tú decías. Más física descontrolada también, que es importante apuntar esto. ¿Por qué? Porque es cierto que tiene menos IQ, es cierto que tiene menos consciencia de lo que está sucediendo en el juego, pero con menos a su alrededor sería la mejor opción de un LeBron James para tener un equipo con más techo. También te la puedes pegar más, ojo, pero es la versión que me quedaría un poco de, oye, a ver si puedes meter 35 puntos todas las noches de playoffs y con una buena defensa alrededor, una muy buena defensa alrededor, y teniendo un par de tiradores, algún roleplayer que te venga bien, un interior que pueda bloquear y continuar, a ver si podemos salvar los partidos. Creo que sería mucho más complicado pedirle eso al LeBron James de la actualidad. Buenas, Nacho. Me gustaría saber tu opinión sobre Darvin Ham, más allá del éxito del año pasado, pone éxito entre comillas, por haber llevado a los Lakers a las finales del oeste. Sigue quedando esa duda en torno a su figura. Parece que no se discute sus habilidades en cuanto al manejo del vestuario y mantener al grupo unido y contento. Sin embargo, en lo táctico, a veces resulta, al menos para mí, alarmante algunas decisiones tácticas, que no son fáciles de entender desde fuera. Pregunto, ¿es Darvin Ham la mejor opción para acompañar al LeBron? Para acompañar a LeBron al que puede ser su último anillo, ¿debería la gerencia haber tomado una decisión drástica y haber aprovechado la ocasión de firmar un entrenador de más nombre y libres como Nurse o Udoka? No quiero parecer otro hater más, pero sinceramente para mí Ham está en el top 5 de entrenadores NBA, pero por abajo, a años luz de los top, Spoelstra, Kerr, Lue, etc. Pero también con los que llevan menos años como primer entrenador, al igual que él, como son los Juggernaut o Mosley. Resulta curioso que las esperanzas de la fanaticada Laker se basan en que Pelinka vuelva a hacer magia en el deadline, porque visto lo visto, parece que de nuevo, otro año más, el roster actual no sirve, o bien su entrenador no sabe sacarle todo el rendimiento que sí parecía tener. Muchas gracias por darnos esta ventana y enhorabuena por todo lo que estás construyendo. Abrazo. Muchas gracias a ti por el mensaje y por dejar esta reflexión. Coincido contigo. Coincido contigo. Quizás no tan drástico como ponerle en el top 5 de entrenadores por abajo. Tendría que ver, nunca he hecho mi top de entrenadores, tendría que ver dónde pondría a todo el mundo. Darvin Ham no estaría arriba, eso lo tengo muy claro. A nivel ofensivo va muy justito, va muy justito y eso lo vemos fácilmente semana tras semana, incluso ya en el año pasado. No es algo nuevo que Darvin Ham a nivel ofensivo no es ninguna maravilla. Los Lakers juegan mal en ataque. Los Lakers juegan mal y sobre todo sabiendo que tienes un equipo con posibilidades. Y además es algo que respalda la estadística, es decir, tú ves a los Lakers jugar y dicen, juegan mal, tienen tramos de perder muchos balones, de poca claridad, no se sabe muy bien a qué están jugando sobre el parque, qué propuestas te están haciendo como equipo. En ocasiones parece que juegan demasiado por inercia. Y la estadística, como os decía, confirma que el ataque de los Lakers es de los menos eficientes de toda la NBA. Quizás o puede ser, la sensación que tengo yo es que quizás la gerencia de los Lakers trató de repetir un poco lo que fue la contratación de Frank Vogel. Al final a Frank Vogel le traen, sin ser un entrenador que haya hecho nunca un ataque top eficiente, le traen a un equipo donde lo que quieren es que él ponga su impronta defensiva y que al final el ataque vaya a terminar saliendo de forma simple porque tienes a LeBron James y Anthony Davis. Punto. Y de hecho se veía en los Lakers campeones como los ratos que LeBron, Rondo y Davis jugaban bien, el equipo jugaba solo, pero porque tienes a tres tíos muy buenos en cancha. ¿Qué ocurre? Darvin Ham no es Frank Vogel. Frank Vogel sí que hacía sistemas ofensivos simples, pero que sacaban el jugo de todos sus jugadores. Luego, Anthony Davis no está al nivel de su primer año con los Lakers, sobre todo en cuanto a consistencia y a darlo todo noche tras noche, lo cual debilita mucho tu ataque. Esto es así, es un game changer total para los Lakers. No pueden permitirse a un Davis que no esté al 100%. Y luego, pues que obviamente LeBron tampoco es el de hace 3 años. Sigue siendo muy bueno, pero quizá no puedes tenerle toda la temporada de base titular repartiendo juego como sí lo hizo aquel año. Entonces, es complicado. Es complicado, creo que es una cuestión amplia, pero estoy de acuerdo contigo en que no es Darvin Ham el entrenador ideal para llevar o para intentar llevar a LeBron James a su último anillo.
¿Qué ocurre? Pues sí, lo fácil, digamos, hubiese sido decir, se pone Nick Nurse, que es un pedazo de entrenador táctico, se pone Ime Udoka, me cargo al que tengo y me traigo a otro, pero los Lakers no iban a hacer nunca ese movimiento sabiendo que habías llegado a finales de conferencia con ese entrenador. Lo dices tú, éxito entre comillas, has llegado a finales de conferencia. La cosa es que lo hicieron los Lakers y después de empezar la temporada con el drama de Russell Westbrook. Creo que es mucho más fácil de decir que de hacer lo que estás diciendo, en el sentido de, oye, nos cargamos al entrenador. No conocemos la dinámica interna, lo mismo todos están encantadísimos y respetan muchísimo a Darvin Ham, te cargas al entrenador y la lías. Y la lías. Pero estoy muy de acuerdo contigo en que es una plantilla que ofrece más, que da para más y que deberían estar haciendo, desde luego, más cosas. También es cierto que un traspaso adecuado potenciaría carencias importantes del ataque de Lakers. Es decir, si Pelinka consigue hacer un movimiento que traiga a un jugador que realmente ayude al ataque de los Lakers, que le reduzca a lo mejor las responsabilidades a Austin Reeves, que es un jugador al que se querrían quedar, incluso si consiguen un buen traspaso, pues oye, te queda todo más ordenado, la jerarquía tiene más sentido y el equipo funciona mejor. Así que bueno, lo que os digo, creo que al final cargarse a Darvin Ham era inviable y que la opción de Udoka, saliendo de Boston, lo que había sucedido, si un equipo apostaba por él, no iban a ser los Lakers, iba a ser otro equipo como ahora Houston, que para ellos ha sido un regalo, lógicamente, encontrarse con Ime Udoka, más sabiendo cómo funcionaban los Rockets de estos últimos años. Saludos, Nacho. Mi pregunta, ¿momento de que los Warriors se deshagan de Andrew Wiggins? Pues la verdad que no. La verdad que no pueden deshacerse de él. Le necesitan a su máximo nivel. Tiene 24 millones de contrato esta temporada, 26 millones la siguiente, luego 28,2 y para la 26-27 opción de jugador por 30,2 millones. Si cumple su papel, es un muy buen contrato para Warriors. Pero muy buen contrato para Warriors. Golden básicamente tiene que tirar este año con este bloque. Y si quieren cambios drásticos, para mí pasan antes otros que Andrew Wiggins, tendrán que ser en verano. Es decir, posibilidades de mover a Klay Thompson por mucho que termine contrato, mover a Draymond Green, recién extendido el pasado verano. Movimientos drásticos ya el pasado verano. Tú has apostado a la carta de seguir con el núcleo duro, con el núcleo de los jugadores veteranos. Has traído a Chris Paul para reforzar ese núcleo de jugadores veteranos para hacer tu particular last dance en los Warriors. No puedes cargarte esto a mitad de temporada. Los Warriors, lo que les ha dado su punto diferencial siempre ha sido, más allá del talento, de cómo juegan, de la táctica, de la defensa, mil cosas que podemos ver, ha sido esa continuidad. Ese se conocen todos, han estado en esos escenarios competitivos, finales, séptimos partidos, más que ningún otro equipo de la NBA actual. Más que ningún otro, y con mucha diferencia, siendo siempre el mismo núcleo, incluido el entrenador. No puedes romper eso. Y si mueves a Wiggins, tiene que ser en un traspaso muy grande que realmente te esté trayendo algo beneficioso. No va a ser un Wiggins por Antetokounmpo a pelo. Si, imagínate, en verano ha estallado Milwaukee, Lillard y Giannis no se pueden ver, que lo suyo sería mover a Lillard, pero imagínate que eres Golden State y dices, voy a intentarlo por Giannis Antetokounmpo. Tú mueves a Wiggins y otras piezas. Wiggins no va a salir solo, por lo tanto, en el caso de que Golden State quiera usar el contrato de Wiggins para ir a por algo realmente superior, tienes que meter más piezas, más activos a su alrededor. Así que, como digo, Golden tiene que tirar con este bloque a final de temporada, que funcione como funcione, y ya en verano tomar decisiones posiblemente drásticas. ¿Qué jugadores sin equipo crees que deberían tener hueco? Otra, ¿a qué jugadores con equipo ves fuera del mercado? Esto, la verdad que es muy complicado de decir. Me he apuntado a las otras porque jugadores actuales fuera de mercado es prácticamente cualquier jugador que no esté teniendo minutos. Pero ¿qué ocurre? Todos los años tenemos casos de jugadores que no tienen minutos y que luego, por una lesión o por lo que sea, ganan minutos, demuestran y cambian sus carreras. Por lo tanto, esa me parecía realmente complicada de solucionar, complicada de resolver. Miraba varias plantillas y digo, bueno, pues a estos jugadores los puedo ver más fuera de Estados Unidos, pero es realmente complicado. Creo que en este caso hay que mirar más a pues, jugadores tipo de Andre Jordan o esta gente, ¿no? Pues que les quedan 2 telediarios y que no son jugadores que puedas decir, oye, se va a ir a Europa, ¿no? Luego, me decías también, ¿qué jugadores inactivos crees
que funcionarían bien en Europa, que esa me parece muy interesante. Gracias y enhorabuena, tenemos pendiente el capítulo de los rookies. El capítulo de los rookies lo tengo apuntado. Es cierto que a veces descarto algún tema que he querido hacer por falta de tiempo, vaya, no por otra cosa, pero el de los rookies va a salir en diciembre. Creo que ya tiene incluso más o menos el día asignado. Bien, 4 jugadores libres que a mí me sorprende que no tengan equipo. El primero sobre todo, Terence Davis. Terence Davis que no tenga equipo me parece realmente llamativo porque es un jugador... No va a ser parte de tu rotación principal, pero es un jugador que te da fondo de armario de calidad y te da un recurso de microondas. Oye, me va mal el partido, necesito puntos, pruebo a Terence Davis. Oye, se me ha caído por lesión un jugador importante de mi rotación, meto a Terence Davis que me va a dar puntos. A mí, ya os digo, me sorprende que este chico esté libre. Luego, Hamidou Diallo. Hamidou Diallo no es un jugador ni mucho menos que me encante, de hecho no es un jugador ni que me guste, pero creo que es un jugador que tiene algunas cosas aprovechables para la NBA actual. Es un gran penetrador y en defensa pues puede ser más o menos aplicado. A mí sí que me gustaría verle en un entorno un poco más competitivo, en un equipo donde podamos ver si con mejores compañeros y un mejor entorno, pues oye, hay más jugador de baloncesto ahí, pero Hamidou Diallo no me desagrada como para cerrar una rotación NBA. Ya os digo, no me gusta como jugador, pero oye, de ahí a que no pueda cerrar un equipo NBA, me parece que hay un salto importante. Javonte Green, un currante que no tiene una excesiva calidad, al que la defensa rival no va a respetar su ofensiva, pero que te puede meter algún triple, que se va a mover sin balón, que va a trabajar en defensa. Bueno, a mí Javonte Green, de nuevo, para final de rotaciones, no me desagrada. Es una especie de Troy Brown de los Lakers del año pasado, pues una especie de jugador así. Y luego Blake Griffin. Blake Griffin, sé que algunos pensaréis, oye, pero si hablabas de Andre Jordan, Blake Griffin está muy pasado de vuelta. Blake Griffin está muy pasado de vuelta, pero Blake Griffin todavía le veo que puede ser ciertamente competitivo y que te puede ayudar a completar la rotación interior. No puede ser tu primer interior desde el banquillo o una cosa así. Y luego, por último, me he apuntado a Kai Jones. Sé que Kai Jones lo más viral y reconocido que ha hecho ha sido que le echen de los Charlotte Hornets por su actitud en las semanas anteriores a empezar la temporada. Pero es un jugador que tiene unas condiciones espectaculares para el baloncesto y que claramente necesita ayuda. Por lo tanto, a mí sí que me gustaría ver, tampoco sabemos si el tío es que es mal compañero, no tenemos ni idea, nos falta información. Pero si es realmente que necesita ayuda, pues hombre, a mí me gustaría ver en la NBA de la época de la salud mental, en la que todas las estrellas salen a hablar de la salud mental, los equipos le dan tanta importancia, hombre, pues a mí me gustaría ver a un equipo dando una oportunidad a Kai Jones y dándole una oportunidad de ayudarle, de decirle, oye, tienes que centrarte un poco en la vida, tienes que, lo que sea, de nuevo, no quiero especular con un caso que desconozco y de pues, un tema que puede ser tan serio como este. Pero condiciones tiene y me gustaría ver a un equipo ofreciéndole ayuda real. Luego, inactivos para Europa me he apuntado sobre todo a 3. El primero, Bryn Forbes. Bryn Forbes es uno de los mejores tiradores en parado de la NBA, pero su físico y su defensa le lastran. Por eso no puede jugar en un candidato, por eso no puede jugar en playoffs. Muy sencillo, pero un excelente tirador. Wenyen Gabriel. Le firmaron los Celtics, le cortaron, es un jugador con claras limitaciones ofensivas, pero es un jugador con muchísimo motor y muchísima energía, típico perfil interior que funciona en Europa. No necesitas más. Y por último, Edmond Sumner, jugador que no ha tenido suerte con las lesiones, pero que es un jugador que, oye, a mí sí que me parece que tiene alguna cosita, que tiene algún detalle, que tiene gestos, que tiene movimientos. A mí Edmond Sumner me gusta, siempre digo es Sumner, pero te sale decir Summer directamente, Edmond Verano. Edmond Verano es buen jugador. A mí me parece un jugador interesante y para irse a Europa, yo además es un jugador que le ves y dices, me gusta para Europa. ¿Cuál es el siguiente paso para Clippers? Mover a Zubac, Highland o Tucker. Un saludo, Nacho, un saludo de vuelta. Pues cualquiera de los tres está en la quiniela. Realmente, Highland, eso sí, es el más claro puesto en la palestra. La pregunta es, ¿qué pasará con los pivots una vez que vuelva Plumlee? Pero la realidad es que no lo sabemos. Ahora tocan unas semanas de casting y de análisis para decidir si continúas en el equipo o si no continúas en el equipo. El próximo movimiento no será tan espectacular ni tan mediático, lógicamente, y tendrá que ir en una de las dos direcciones. O un complemento, de que digas, oye, nos falta claramente este perfil, vamos a por este perfil, te traes un complemento, o una opción barata que ofrezca el mercado.
lo que comentamos, por ejemplo, de Clint Capela, que además reforzaría mucho a James Harden. Y para terminar, ¿qué cambios harías? Bueno, creo que es la última, ¿sí, no? A ver, comprobamos. Efectivamente. ¿Qué cambios harías en los Nets de cara a un futuro a corto plazo? Pues ¿qué ocurre? Que los Brooklyn Nets están condicionados porque su primera ronda de 2024, su primera ronda de 2025 y su primera ronda de 2026 no son suyas. Y la de 2027 es un intercambio. Es decir, Brooklyn Nets no tiene rondas propias hasta 2028. Sí, es cierto que recibes varias primeras de Phoenix, que recibes de Filadelfia y que recibes de Dallas. Pero... y las recibes hasta 2029, pero claro, no te puedes tirar al tanking descarado porque tienes que competir, porque tus rondas no son tuyas, son de otros equipos. Y al mismo tiempo, debes acumular activos, pero sobre todo, tienes que definir una dirección para el proyecto, y esto es lo complicado. ¿Hacia dónde van los Brooklyn Nets si tienen activos, pero no tienen sus rondas? Tienen jugadores a los que pueden mover, pero si los mueven, entonces no compiten, se van al tanking y no tienen sus rondas. Tampoco tienen activos como para montar un equipo competitivo ya. Es decir, ¿qué hacen ahora los Brooklyn Nets? ¿Qué hacen ahora los Brooklyn Nets? No es sencillo. Me parece complicado saber, oye, hacia dónde tiras. Yo intentaría un equipo de perfil bajo durante varias temporadas, acumular activos, y sé que voy a estar abajo, pero intentar competir dentro de eso. Es decir, no tirarme a lo descarado como San Antonio Spurs la pasada temporada para hacerse con el pick de Wembanyama, pero encontrar un punto medio entre estar en el fondo y pelear por los playoffs. Encima la conferencia te ofrece un panorama más competitivo, o sea que lo puedes conseguir. Yo tengo muy claro que traspasaría a Michael Bridges. Traspasaría a Michael Bridges. Le quedan esta temporada y 2 más con un contrato muy atractivo para muchos equipos que estarían dispuestos a dejarse muchísimos activos por Bridges. Pero le tienes que mover ya, antes de que ese contrato vaya terminándose y los equipos no quieran dar tanto. Claro, otra pregunta es, ¿cuánto vas a bajar como equipo si le mueves? ¿Te vas a acercar tanto al tanking? Es peligroso. Aquí os recomiendo un episodio de Dejas el Podcast, el episodio 1x41, la disyuntiva Michael Bridges. Y luego también Dinwiddie, Claxton y Royce O'Neal terminan contrato. Yo personalmente me quedaba solo a Claxton, seguro al 100%. Royce O'Neal, algo puede sacar por él, le querrán candidatos. Y Dinwiddie, pues puede renovarle, porque al final necesitas un manejador en el equipo, nada te garantiza que vayas a conseguir algo mejor. Y oye, pues tiene cierto valor, luego le puedes meter en algún traspaso, no será un contrato pequeño, tampoco el más grande. O sea, puedo entender el interés en renovar a Spencer Dinwiddie, pero como digo, situación complicada. La de Brooklyn, tienen que decidir hacia dónde tiran y, por ejemplo, si alguien como Dinwiddie te dice, oye, pues no tengo claro que vaya a renovar, pues le tienes que traspasar, tienes que conseguir activos, tienes que acumular activos aún sabiendo que tus rondas están comprometidas. Con esto llegamos al final del episodio. Ya os digo, se ha subido el lunes un poco más tarde, pues porque estaba grabando por la mañana el episodio. Así que nada, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio de Dejas el Podcast.